candidato a doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana. A lo largo de su vida profesional se ha desempeñado en diversos cargos académicos como profesor investigador en diversas universidades de prestigio. Como funcionario federal ha sido delegado del ISSSTE en el Estado de México y en Michoacán, así como delegado del Infonavit en Baja California Sur, y recientemente fungió como alcalde del municipio de La Paz. Actualmente es diputado federal de la 65 legislatura, donde preside la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado. Gracias. ¿Dónde gusta? ¿Acá o allá? Hace unas semanas. ¿Me regalas audio? ¿Me regalas audio, por favor, para el micrófono? Mientras. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Está prendido ya? Vamos, micrófono, Ya. Jesús. Hace unos días me preguntaba el periodista Ricardo Rocha que si yo le podría decir en una expresión, después de haber realizado el diagnóstico del agua en México, con todos los expertos que nos han ayudado, de la propia Comisión Nacional del Agua, del Colegio de Ingenieros, del INTA, del programa Puma Agua de UNAM, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de las distintas embajadas a las que hemos consultado, así como académicos. Yo le decía que el único mérito que ha tenido la comisión ha sido organizar la numeralia del problema y quizás organizar la sistematización de los datos para cambiar el enfoque de este gran, extraordinario reto que tenemos con el agua. Y él me decía, dígamelo en una frase. Yo le decía que lo que habíamos hecho en la comisión había sido integrar la radiografía, la resonancia magnética, el ultrasonido y la tomografía del problema, y que si me lo pidiera en términos de un dictamen médico, México tiene una metástasis hídrica en este momento. A partir de esta parábola voy a explicarles cómo abordamos el problema y qué fue lo que generó a lo largo de los últimos 40 años el reto que hoy tenemos. Sin duda alguna, el primer indicador que tenemos que revisar, la anterior por favor, es qué ha sucedido con la población mexicana en los últimos años, un proceso evolutivo natural que ha sido su crecimiento. Cuando se crea la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, en 1989, México era apenas un país de 80 millones de mexicanos. En aquel entonces, México invertía en agua 55,000 millones de pesos. ¿Qué sucedió en estos 30 años? Pasamos de 80 millones de mexicanos a 126 millones de mexicanos. Es decir, tenemos 46 millones y la primera gran paradoja que hoy les quiero mostrar con el tema demográfico es que mientras crecimos en población, decrecimos en presupuesto. Cuando la norma internacional nos muestra que lo que han hecho bien todos los países es tener en el tema de agua y de energía, en esos dos conceptos, un presupuesto creciente año con año. ¿Por qué sucedió eso? Porque al crecimiento poblacional, México fue acompasado con un desarrollo urbano anárquico. No hay planeación para las ciudades mexicanas y al no haber planeación, se fueron generando zonas periurbanas donde no hay servicios porque vienen productos de las invasiones. Al no tener los municipios reserva territorial, y esto lo platico por mi reciente experiencia como alcalde de La Paz, Baja California Sur, lo que va sucediendo es que las invasiones empiezan a ordenar la necesidad de las autoridades locales para dotarlas de drenaje, agua, energía eléctrica, pavimentación, etcétera. La segunda causa del problema fue este desarrollo urbano anárquico que tuvimos en México, donde la variable más importante es que no tuvimos planeación a largo plazo. Decían mis profesores del posgrado que la planeación es el diseño del futuro en el que uno quiere vivir.
si uno no planea el futuro, ocurre, decían ellos, lo que ocurre con la teoría de la decisión. Yo le pregunté a un profesor del doctorado, ¿y eso qué significa? Una persona como un país, si no sabe a dónde va, pues ya llegó, ¿no? Porque si no tienes clara la ruta hacia dónde tenemos que transitar, lo que ocurre es lo que sucedió en México, la carencia de una política pública hídrica de largo aliento fue generando que cada 6 años que se inventa este país, de acuerdo al régimen político que gobierna, se van estableciendo los tonos o los enfoques en materia de política pública. A la falta de planeación se dio el fenómeno más grave, que fue una inversión pública insuficiente, que le voy a mostrar ahorita una gráfica de lo que ha ocurrido en México en los últimos 40 años en materia del recurso público destinado al agua. La falta de inversión generó el problema más grave, que es la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica nacional. Nada más por darles un dato que discutíamos hace unos días con el ingeniero Germán Martínez. México tiene 806 grandes presas, por ejemplo. De estas 806 presas, en 210 de ellas se acumula más del 80% del agua país que hoy tenemos para el sector hidroagrícola. Pero tenemos más de 40 años que no les damos mantenimiento. Si solamente destináramos 4,000 millones de pesos para el mantenimiento de esta infraestructura, para trabajos, uno, de desasolves de estas presas, o bien de incrementar las cortinas de las mismas, si le diéramos a estas 210 presas el mantenimiento necesario, es como si estuviéramos construyendo 100 presas adicionales a la infraestructura nacional. Hacemos las obras y nos olvidamos de ellas. Pensamos que la Santísima Caridad se va a encargar de su proceso de manutención, y eso, estimados colegas, no sucede. Por eso abordamos hoy el problema en este diagnóstico a partir de los usos del agua en México, y por eso hemos profundizado lo que está ocurriendo con ese primer gran cántaro del agua, que es el sector hidroagrícola, donde datos más o menos nos dicen que se gasta el 75 o el 76% de la totalidad del agua que produce el ciclo hidrológico del país. ¿Y qué es lo grave de lo que está sucediendo con este gran cántaro, el mayor consumidor del agua? Que según nos acaba de alimentar el Consejo Nacional Agropecuario y nos actualizó el dato, del 100% del agua que se va al sector hidroagrícola se pierde más del 65% por no haber hecho la reconversión agrícola, porque seguimos sembrando a riego dado, porque perdemos en la canalización del agua por un proceso físico natural de evaporación, más del 33% del agua, porque no nos hemos dado cuenta la importancia de que una historia de éxito que ya hay en este país la podamos replicar con lo que hizo el Distrito 01 de riego en Aguascalientes, donde hicimos ahora una estancia para ver cuál era el logro que había hecho este distrito. Y de esa experiencia les platicaré más adelante. La que sigue, por favor. ¿Dónde está centrado el problema? En la primer paradoja que tiene el tema demográfico en México. El reto que está en manos de los organismos operadores de agua del país y de las comisiones estatales del agua es atender esta extraordinaria paradoja donde nos sobra agua en el sur, pero nos falta agua en el norte. Donde más agua nos falta es donde más población tenemos y donde más se genera el Producto Interno Bruto del país. Ahora que comentábamos con los expertos del programa Puma Agua y del INTA esta paradoja, la pregunta que surgió es: ¿y cómo le han hecho en otros países? ¿Cuál es la estrategia país que se ha hecho para resolver sus paradojas? Porque esta no es una paradoja mexicana, es una paradoja del planeta. Lo que han hecho es lo que no nos hemos atrevido a hacer en México, que es plantear, por ejemplo, vertebrar el país en un gran sistema de acueductos a partir del gran acueducto nacional que lleve agua del sur al norte. Puesto técnicamente, lo demás será tarea de los ingenieros, ver si el agua la vamos a llevar del Bajo Usumacinta, el caudal más grande que tiene nuestro país no aprovechado,
6.524 metros cúbicos por segundo tiene el Usumacinta y no le sacamos provecho, ni siquiera para el aprovechamiento del Bajo Usumacinta, donde tenemos 256,000 hectáreas que podrían ser el nuevo distrito agrícola de riego del país para generar la solución de la seguridad alimentaria. 26,000 hectáreas en Chiapas, 120,000 hectáreas en Campeche y 110,000 hectáreas en Tabasco. Ese manchón que tenemos en el sureste tiene que ser parte de lo que tenemos que revisar. Por ello, empezamos a analizar los factores financieros y creo que aquí el trabajo que podamos hacer con Fonadín, Carlos Puentes, con Banobras, Toño García, va a ser muy importante, porque aquí tenemos que revisar cómo garantizamos el mantenimiento básico obligado que hoy requiere la infraestructura nacional. En datos estimados realizados por el INTA, nos hablan que se ocupan de 4.300 a 4.500 millones de pesos anuales para mantener la infraestructura hidráulica que el país hoy tiene, para revisar todos los conceptos, desasolves, mantenimiento de presas, mantenimiento de los equipos de bombeo y comenzar a plantear la nueva variable que tenemos que revisar, que es la variable agua-energía. ¿Dónde está el gran dilema de los organismos operadores de agua? Lo mismo en el sistema federal con el sistema Cutzamala que da agua a la Ciudad de México, que en los sistemas estatales y municipales, en que los costos de energía están generando uno de los grandes problemas financieros a la operación de los organismos. ¿Y por qué no aprovechamos la condición calórica que tiene gran parte del norte de México, por ejemplo? Nos platicaban unos expertos de energía del Banco Interamericano de Desarrollo que hay 14 estados del país en el norte que tienen una capacidad calórica de 330 días de sol al año con 14 horas de sol al día aprovechable. ¿Y por qué no comenzamos a establecer sistemas de generación distribuida que hoy permitirían a los ayuntamientos, como lo hicimos en La Paz, Baja California Sur, a empezar a generar sistemas de storage para que, como la ley establece, podamos crear energía distribuida al menos de 499 kilowatts y podamos abatir el costo de las plantas de tratamiento de agua residual, de los pozos que generan agua, de los sistemas de transportación de agua como parte de una necesidad que hoy tenemos que hacer. Creo que ahí los estudios que tenga Banobras, Fonadín, Banco Mundial, nos pueden ayudar, Rafael, Rogelio, a establecer nuevos sistemas matriciales para que el agua vaya indisolublemente unida al concepto de energía como parte de una de las alternativas de solución de la problemática financiera que el agua tiene en México. Si usamos el agua hoy con la tecnología de los sistemas aerogeneradores que pueden desde una planta de tratamiento, desde un modesto acueducto generar agua, pudiéramos con la sola transportación empezar a mover turbinas que nos pudieran resolver el problema. Pero me regreso al tema de los usos hidroagrícolas que hay. México tiene 86 distritos de riego agrícola que comprenden estas poco más de 10 millones de hectáreas en las que se produce todo el alimento del país. ¿Qué fue lo que se hizo con éxito en Aguascalientes y que tenemos hoy que sentarnos a detenernos? Si ahí se gasta el 75% del agua, ¿cuál es la experiencia que ocurrió en el Distrito 01, donde tomaron agua de la presa Plutarco Elías Calles, por cierto, presa que fue construida en 1927, estamos a 5 años de su centenario y fue la primera presa que hubo en este país, y se generó el sistema de acueductos para llevar al valle agrícola de toda la zona de Pabellón de Arteaga, que acabamos de terminar el estudio con ellos, y lo que se hizo fue crear un sistema de acueducto hidroagrícola para que 1.630 microproductores, porque ninguno de ellos tiene más de 5 hectáreas, cambiaran una historia de éxito en los usos de la producción hidroagrícola del país. Un valle agrícola que producía 250 a 300 millones de pesos de utilidad anual,
hoy está generando entre 3.200 y 3.500 millones de pesos, pero lo más importante es que al tecnificar el distrito, entubar el agua, instalar los sistemas de riego por goteo, crear los sistemas hidropónicos, están ahorrando el 92% del agua que antes utilizaban en la producción. Conclusión, con una inversión de 1.650 millones de pesos, que fue la que se invirtió en este distrito agrícola, se logró reducir el 90% de los consumos de agua para la producción de alimentos. En una matemática elemental, si hacemos una proyección de esos 1.650 millones de pesos para modernizar un distrito y lo multiplicamos por los 85 que nos faltan como país, México requeriría 140.250 millones de pesos, si las matemáticas no me fallan, para poder generar en los próximos 8 años la tecnificación necesaria del campo mexicano y resolver para las 2 siguientes generaciones el problema del derecho humano al agua. La pregunta es, ¿y de dónde vamos a sacar esos recursos? La que sigue, por favor. ¿Por qué es importante detenernos en el tema de los usos? Porque en los usos está gran parte de los usos ineficientes del agua. Reitero, si gastamos el 75% en el agua de producción del campo, hoy perdemos el 65% y ahí tenemos un problema que tenemos que acometer. Pero ¿qué sucede en los 2.471 municipios del país? Varía la pérdida que tenemos en las redes, lo decía con mucho acierto Ramón Aguirre, porque las tuberías fueron al paso de los años como las personas envejeciendo. No sectorizamos nuestras ciudades, no etiquetamos presupuesto para la sustitución de redes, no tenemos sistemas integrales de detección de fugas, no hay micromedición, porque si nos vamos a la raíz del problema, y esto lo cuento por experiencia propia, ¿qué sucede en los organismos operadores municipales desde su concepción jurídica? ¿Qué ocurrió con este constructo jurídico que fue el 115 constitucional? ¿Nos dieron responsabilidades a los ayuntamientos? No, nos dieron facultades de ser los administradores del agua, pero nunca en la ley nos pusieron responsabilidades. Y entonces decían las crónicas de antes que los organismos operadores eran las cajas chicas de los alcaldes. Pues malas noticias, hoy son los hoyos negros de sus finanzas públicas. Porque de 2.471 municipios, según los datos que ANEA nos ha proporcionado y que hemos comprobado, solamente 20% de los organismos operadores trabajan con números negros. ¿Y esto por qué sucede? Porque los alcaldes, que siempre llegamos con muy buenas intenciones, somos supinamente ignorantes del tema del agua. No sabemos cuánta agua se produce, porque no hay macromedición. No sabemos cuánta agua se factura, porque no tenemos padrones confiables para la recaudación. Si no sabemos cuánta agua se produce, pues no vamos a saber cuánta agua se factura y por tanto no vamos a saber cuánto se tiene que recaudar. Instalar la micromedición obligada a todo el sistema comercial de servicios industrial. No nos metamos con la población. Ahí no está el problema. El problema es que sepamos establecer los paretos óptimos para que les cobremos a los que más usan el agua. ¿Qué experiencia es la que hemos vivido al respecto al desarrollar una metodología para fiscalizar el agua y resolver el problema de los organismos operadores? El INEGI creó una base de medición que tiene que ser fundamental para un director de un organismo, un director comercial, un director de operaciones, un alcalde y el regidor del agua, que son los 5 responsables de la gestión y gobernanza del agua en el ámbito municipal. Este indicador del INEGI se llaman unidades económicas. ¿Qué significa una unidad económica en el censo de INEGI? Es el concepto que determina que en un determinado municipio, válgame la expresión, esa unidad económica genera cuando menos un empleo. Por tanto, el contrato de agua y drenaje debería de ser un contrato comercial y eso no ocurre. Ahí tenemos una gran área de oportunidad
para que empecemos la obligada revisión de los padrones de usuarios que tenemos en cada municipio mexicano. Y la lógica es muy sencilla. De acuerdo al número de unidades que tiene el INEGI, es el número de contratos comerciales que debemos de tener en un municipio. Y lo segundo es que de acuerdo al número de contratos comerciales y al número de unidades económicas, es el número de micromedidores que debemos de 100% estar revisando que existan en una municipalidad para comenzar a abatir el problema financiero. ¿Esto por qué es tan importante? Porque en una proyección que estamos haciendo de 215 ciudades mexicanas que tienen más de 75,000 habitantes, se dejan de cobrar en México, la anterior por favor, 150,000 millones de pesos al año. ¿Qué son 150,000 millones de pesos al año? La friolera cantidad de 5 veces el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, dinero sí hay en el país, lo que no hay es orden en la fiscalización del agua. ¿Por qué tenemos esta problemática tan aguda? Porque les dejamos el monopolio de la decisión a los congresos locales y no nos hemos atrevido a crear un sistema nacional tarifario para ponerle orden al problema de las tarifas. No es decisión de un alcalde ni de un cabildo ganarse clientelas electorales regalando lo que no es de ellos, porque el agua es un recurso de la nación, no de los presidentes municipales. ¿Y qué tenemos que hacer? Eficientar los cobros con una estrategia nacional de micromedición. Ahora que participamos en el proceso que hizo el Estado de Baja California bajo la conducción del gobernador Jaime Bonilla, y que en 10 meses se hicieron dictámenes por 6,400 millones de pesos. No sé si tengan la gráfica ahí para nada más ilustrar esto que estoy comentando. Nos permitimos hacer una proyección de los 6 sistemas estatales que hay en México. Ciudad de México y su área de alcaldías, Guadalajara y su área conurbada, Monterrey y sus municipios, Baja California, Querétaro y Chihuahua. Y de los 3 sistemas paramunicipales que hay, Aguacán en Puebla, Aguacán en Cancún, Agua para Puebla en Puebla y el Interapas de San Luis Potosí. Si tenemos la gráfica nada más para que vean el área de oportunidad país. Ese dato nos permitió proyectar que los sistemas estatales que Ramón Aguirre decía que sí cobran más o menos bien el agua, todavía tenemos más de 50,000 millones de pesos que se dejan de cobrar. ¿Y qué es lo que cobra un organismo operador de agua? El agua potable que debe de entregar al servicio comercial, las aguas residuales que en este país se estiman, no se cobran. No sabemos qué calidad de agua se arroja a la red porque no tenemos micromedición ni tampoco sistemas de monitoreo de la calidad de las aguas residuales. Y tampoco tenemos la base de medición para determinar cuál es el estatus de los derechos de conexión que hay. Y miren, ¿por qué les platico esto? Porque en una revisión que me tocó hacer como presidente municipal de los 63 hoteles que tiene la ciudad de La Paz, 12 hoteles no tenían pagado ni siquiera los derechos de conexión. El haber revisado en auditorías forenses cómo les dieron la factibilidad, cómo construyeron un hotel, Toño, sin haber pagado los derechos de conexión, ¿quién les autorizó la licencia de construcción? Bueno, formaba parte de una cultura burocrática nacional que había, donde primero llegaba la inversión y luego averiguábamos qué se tenía que pagar. Y el esquema de excepción hoy les permite a los señores directores de los organismos de agua y presidentes municipales revisar todos y cada uno de los expedientes de su facturación comercial. Pueden arrancar con parques industriales, hoteles, plazas comerciales, desarrollos residenciales y se van a llevar una sorpresa. Quería que vieran la gráfica de Baja California, creo que no la pudieron poner, pero de los 1,818 millones de pesos que se han recuperado hoy por el organismo que es la Comisión Estatal del Agua de Baja California, de 6,400 millones de pesos por cobrar, ya entraron en caja 1,818 millones de pesos porque el agua sí se cobró. De ellos, 1,300 millones fueron de la industria maquiladora que se instaló sin pagar derechos de conexión en toda la frontera norte. Todos los municipios
que están en esa condición, en los más de 3.300 kilómetros de frontera norte que tenemos, tienen una gran área de oportunidad para revisar sus derechos de conexión y fortalecer sus finanzas públicas. La que sigue, por favor. ¿Por qué era importante disgregar la población para el servicio público urbano en México? Porque si revisamos todo el escenario nacional, tenemos que enfocarnos cuáles van a ser nuestros tiros de precisión en los organismos operadores. Y lo que queremos es que los organismos operadores sean financieramente sanos para que los pueda voltear a ver Carlos Puente de Fonadín. Y entonces podamos ver cuáles son las obras y proyectos que tenemos que llevar a cabo. Por ello, en la métrica de revisión estamos hablando de aquellos municipios que tienen la condición de tener más de 50,000 habitantes. ¿Por qué? Porque en esos municipios se concentra más del 62% de la población nacional. Ahí está el gran desafío urbano para dotar de agua potable y drenaje, eficientando la gestión de esos organismos operadores. ¿Y por qué tenemos que eficientar la gestión de los organismos operadores? Porque tenemos que ir a cobrar esos 150,000 millones de pesos que hoy no se cobran. Se requieren una gran voluntad de los alcaldes y alcaldesas, se requiere un gran compromiso de los directores de los organismos operadores para que vayamos a establecer metas que podamos realizar. El 100% de la facturación comercial tiene que ser micromedida en México y tenemos que cobrar todavía sin meternos a la adecuación del sistema nacional tarifario. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que hemos planteado en este diagnóstico y hacia dónde tenemos orientadas las baterías en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento? Lo primero, ¿cómo conseguimos esos 17,531 millones de pesos que tenemos que cobrar para que en los próximos 8 años México sea una potencia en la producción de alimentos? Hoy tenemos un déficit de más de 15 millones de toneladas de maíz, si no lo sabían. Nos faltan 2.6 millones de litros de aceite comestible, faltan 5.3 millones de toneladas de trigo, más de 7.8 millones de toneladas de frijol y casi 11 millones de toneladas de trigo. Estoy hablando únicamente de los alimentos que componen la canasta básica de los mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer para resolver el tema de seguridad alimentaria? Invertir en tecnificación del campo, un estimado de 140,250 millones de pesos en los próximos 8 años. 17,500 millones de pesos anuales y este país los tiene. Y voy a citar el segundo dato de dónde los vamos a sacar. De las 168,314 concesiones federales que estamos monitoreando hoy de manera aleatoria de la Conagua, hay 38,000 concesiones que corresponden al sector industrial donde hay una sobreexplotación del recurso. Pero hay otras 6,500 destinadas a la producción de alimentos que son alimentos de exportación. Es decir, es la agricultura que lleva a los mercados internacionales agua virtual y no la cobramos. No cobremos para quien produce maíz en México, pero vamos analizando con el sector agropecuario qué vamos a hacer con los grandes exportadores de alimento que no pagan agua y venden productos alimenticios que necesitan agua en el exterior. Esta pregunta se la hice con mucha responsabilidad al Consejo Directivo del Consejo Nacional Agropecuario y al Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego. Ambas organizaciones tienen un gran compromiso con el país, porque me respondieron: vamos pensando en $1 por tonelada, $1 por hectárea, pero por cada peso que pongamos nosotros, que el Estado mexicano ponga el otro. Y vamos creando el Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica con recursos que se puedan poner en fondos que pudieran estar etiquetados para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica nacional. Es decir, los grandes productores de este país sí están comprometidos con el agua. Lo segundo, estamos estableciendo que para los organismos operadores se requieren varias soluciones, muchas planteadas por ustedes mismos.
Hay que plantearnos hoy la pregunta, ¿requieren los organismos operadores ya, por fin, y de una vez para siempre, un sistema civil de carrera? Tenemos que validar con los alcaldes y con las propias autoridades del agua que para ser director o funcionario de un organismo operador exista un ente certificador y que sea certificado por organizaciones de la sociedad civil o el propio Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua o la propia Conagua, para que los alcaldes no tengamos esa gran tentación que solemos tener, de que de pronto ponemos al amigo, al coordinador de campaña, al coordinador de estructuras electorales y pongamos en el agua expertos de agua, porque esa es una máxima que encontramos en todas las experiencias internacionales. ¿Qué características tienen los funcionarios que manejan el agua en el planeta? Son expertos en temas de agua y de gestión y de gobernanza de agua. Si despolitizamos ese tema, creando juntas de gobierno donde los requisitos los pongamos en la ley, yo invito a ANEAS a que nos propongan al legislativo cuáles son los elementos y atributos que tiene que tener un funcionario para ser parte de un organismo operador de agua, sea del ámbito municipal o sea del ámbito estatal. No puede haber más improvisación en un tema tan importante. Véanlo en una parábola que alguien me decía. Es como si hiciéramos una consulta a ver quién va a manejar el avión donde nos vamos a subir. Los aviones tienen que estar en manos de expertos, si queremos llegar a puerto seguro. Lo mismo sucede con el agua. Si queremos llegar a puertos seguros en materia de agua país, pongamos el tema de agua en manos de los que sí saben de agua. Y me parece que ahí tenemos una gran oportunidad. Lo segundo que tenemos que comenzar a hacer, alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de organismo, es comenzar a hacer los estudios de mejora interna de gestión para determinar cuántas colonias o comunidades no tienen agua en sus municipios, cuántas no tienen drenaje, cuántos kilómetros nos faltan, Pepe Lara, para poder determinar el que le demos abasto al 95% de la población y cuánto cuesta. ¿Y esto por qué hay que hacerlo? Porque las soluciones que hemos revisado en experiencias internacionales es la primera parte del precio del agua. Y ahorita les voy a mostrar el estudio de política comparada que hicimos con la Comunidad Europea. Pero el argumento fue muy simple. Oiga, ¿y cómo lo resolvieron el tema de agua? Cobrando. Oye, aquí sí les pagan, si no tienen alternativa. Es cobrar el agua, no tienen agua, no hay más opción. Pero aquí le queremos encontrar una explicación ideológica, el fundamento histórico de la Revolución Mexicana. Eso no es posible en temas técnicos que requieren pronta solución. El tema del agua se tiene que cobrar y ha llegado el momento de crear el sistema tarifario nacional. Esta inversión que estamos considerando es un estimado que se está haciendo para darle mantenimiento a través de un sistema de detección de fugas. Hoy existe tecnología en el planeta que permite resolver el problema de las fugas sin levantar los tubos. Hay manera de sectorizar los temas de agua a través de sistemas de ecualización de presión. Nos los han mostrado ya 2 o 3 alternativas diferentes en la Comisión de Recursos Hidráulicos y estimamos que con una inversión anualizada de 8,000 millones de pesos durante los próximos 8 años, podemos comenzar a generar la modernización y eficientización de los sistemas operadores para garantizar el derecho humano al agua. Y finalmente, no hay nada más claro que la necesidad de establecer el Sistema Nacional de Macro y Micromedición como una tarea fundamental para encontrar alternativas financieras al tema. Y me voy a las alternativas que estamos encontrando. Me tocó participar desde octubre del año pasado en el debate, ¿por qué teníamos que darle más presupuesto al agua? Hubo muchos argumentos. Cuando fuimos a presentar a las comisiones de Hacienda y Presupuesto, ¿cuáles eran las razones por las que teníamos que darle más presupuesto al agua? Todavía no teníamos el caso de Monterrey. La lógica era, si estamos creciendo demográficamente, tenemos que darle más presupuesto al agua. Esta es la primera legislatura de este gobierno federal en que le dimos un incremento de más de 9,700 millones de pesos extraordinarios a la Conagua y queremos
volver a dárselos para el año que entra. La pregunta es, ¿para qué? Estamos proponiéndole a la Conagua, primero, la necesidad de contar con un banco de proyectos para que no estemos improvisando soluciones y no nos pase lo que está pasando ahorita en Monterrey, que se va a licitar una obra y no hay proyecto ejecutivo. Es decir, vamos a hacer la obra conjuntamente con el proyecto a ver qué acaba primero, ¿no? Eso no puede estar sucediendo en un país que necesita planear sus recursos. Invertir en proyectos hidráulicos en el país es hoy una obligación del Estado mexicano y ocupamos un presupuesto destinado y etiquetado para generar un gran movimiento en esta conciencia hidráulica que hay en el país y en los expertos para que le podamos dar al país las obras que van a requerirse en los próximos 10 años, pero ya tener los proyectos actualizados. Segundo, ocupamos hacer realidad la información que hoy se hace pública como si fuera verdadera. México tiene, como todos ustedes saben, 653 acuíferos en el país. Y en los datos que me presentaron cuando arribamos a la comisión, me dijeron 2/3 partes de ellos están en estrés hídrico. Muy bien, mi pregunta fue ¿cómo los midieron? Bueno, es que presuponemos que se gasta más agua de la que sale. Muy bien, ¿dónde están los estudios de disponibilidad hídrica en cada uno de los acuíferos mexicanos? Vamos empezando por los 157 acuíferos que dicen ustedes que están en crisis. Urge como país comenzar a hacer por los gobiernos de los estados, por los organismos operadores, la detección de nuevas fuentes de abastecimiento de aguas subterráneas. Requerimos tener actualizados los estudios de un concepto que se lo tienen que poner aquí todos los responsables de toma de decisiones, que es el recurso de disponibilidad hídrica real que tenemos en México. No hay una información actualizada, fehaciente, que nos diga realmente cuánta agua tenemos subterránea y dónde está. Y si los hay, nada nos daría más gusto que nos los acerquen a la comisión, porque no los hemos podido encontrar en ninguna parte. Yo le decía a un experto de Conagua que los estudios de disponibilidad hídrica eran como el santo grial. Todo el mundo dice que existen, pero nadie los ha visto, ¿no? Aquí tenemos que trabajar con mucha seriedad. Invito a NEAS a que comencemos a analizar el semáforo de cuáles son los acuíferos en crisis y ahí comencemos a hacer los estudios de disponibilidad hídrica. Sería una de las grandes inversiones que como país y como industria tenemos que hacer para bien de México. Ha llegado el momento, en opinión de la Comisión, de crear el mercado secundario de las aguas residuales. Donde hay un problema, 3.960 plantas de tratamiento tiene el país, según ANEAS, en los municipios mexicanos, y de ellas 2.530 están fuera de operación. Adeudos con Comisión Federal de Electricidad, con la Conagua, falta de recursos para la operación, etcétera. Pero no hemos hecho lo que hicieron otras naciones. Donde hay una planta de tratamiento de aguas residuales, hay dinero estancado que no hemos sacado al mercado. Ese recurso podríamos vendérselos a la industria minera, por ejemplo, o tomar un acuerdo muy simple, que la industria de la construcción, por ejemplo, quede mandatada ya en todos los municipios mexicanos a usar solamente agua residual, por un tema muy lógico. A los muros no les importa si para hacer la mezcla el agua es Bonafón, es Perrier o es de una planta de tratamiento de agua residual. Si obligamos a que la poderosa industria de la construcción, que en este país sigue creciendo y es una de las más dinámicas, a que se utilice las aguas residuales por obligación, vamos a tener una fuente de abastecimiento extraordinario de recursos para los municipios mexicanos. Podemos comenzar a revisar el intercambio de agua con el sector hidroagrícola. Hoy hemos conocido experiencias extraordinarias. Hace unas semanas que fuimos a conocer lo que está ocurriendo en el Valle de San Quintín. El Valle de San Quintín es el primer distrito agrícola. Bienvenido, Mario Mata, compañero diputado, secretario de la comisión y hoy responsable de que a Chihuahua no le falte agua. Bienvenido. El Valle de San Quintín es el primer distrito de riego de este país que están sembrando
para la poderosa economía de California. Ahí aprendí que si California fuera un país, sería el quinto país del planeta en su solidez económica. San Quintín riega con agua desalinizada para servirle a la mesa de los californianos. Costo de metro cúbico, 56 centavos metro cúbico, que es lo que está hoy generando las aguas desalinizadas de San Quintín. ¿Por qué lo comento aquí? Porque requieren ahorita una nueva planta desaladora de 250 litros por segundo de los 400 que van a requerir en los próximos 7 años. Esquemas de asociación público-privada, hoy tenemos que traerlos, como decía Jorge Barrón, a la agenda nacional, porque es la manera como podemos jalar capital privado y hacer bancable estos proyectos. El Valle de Guadalupe, que se está quedando sin agua, hoy quiere agua residual tratada para regar sus uvas de esta gran categoría de vinos que están generando, y ahí tenemos que explorar eso que me presentó Rogelio Gómez hace algún tiempo y que hoy acabamos de revisar. Rogelio Gómez está en el Banco Mundial y nos mostraba una experiencia de cómo se hizo un estudio de una asociación público-privada para hacer una planta desalinizadora para el Valle de Guadalupe. Hoy tenemos que explorar esas alternativas para industrias como la minera, que se está quedando sin agua, para industrias como la propia industria de exportación agrícola en los distintos valles que tenemos, y son parte de las alternativas. ¿Por qué lo traje aquí a la mesa este tema? Porque quiero invitar a todos los expertos que aquí nos acompañan para que nos digan cómo podemos crear un sistema de incentivos para crear el mercado secundario de las aguas residuales en México, y que hoy, como ocurre en ciudades como Israel, me decía el maestro Roque de Chihuahua que vienen de Israel y que resulta que se encontraron con la sorpresa de que se aprovecha el 99% de las aguas por varios usos. ¿Por qué no lo podemos hacer en México? ¿Por qué tenemos que esperarnos a que la crisis nos estalle para encontrar esas alternativas? Aquí tenemos una gran área de oportunidad y la invitación es a que todos podamos participar. Nos detuvimos para revisar qué sucede con las tarifas en México, ciudad por ciudad, estado por estado. Lo que tenemos es un temor de abordar el problema con la responsabilidad que tenemos que hacer, y lo que estamos viendo es que muchos municipios les cuesta más caro sacar el agua que venderlas al precio de lo que les cuesta. Y para no dejar la responsabilidad en los sistemas municipales, estoy proponiéndole a mis compañeros legisladores que con los expertos que ustedes se sirvan proponernos, hagamos un estudio para establecer una tarifa única en el país para los usos público urbano, comercial, industrial, de acuerdo a la zona geográfica del país, para que podamos resolver el problema tarifario de manera regional y de manera sectorial, y que no dependa de un alcalde o de un congreso si se va o no a actualizar la tarifa. Una manera de financiar las obras de infraestructura que nos va a pedir el día de mañana Banobras, Toño, es que resolvamos este falso dilema y nos pongamos a trabajar con responsabilidad, porque quiero mostrarles lo que pasa en México y lo que pasa en otros países desarrollados. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? No, nos faltó una gráfica del estudio comparado de lo que hicimos en la Comunidad Económica Europea, porque nos encontramos naciones como Dinamarca, que cuesta 9 euros el metro cúbico, o España, donde vale 2.2 euros. Esta disparidad regional ocurre en las distintas regiones del mundo. Hoy yo concluiría, en tanto aparecen esos otros datos, que pudiéramos establecer con ustedes estas soluciones de manera preconcluyente, porque nada de lo que he dicho es conclusivo hasta no tener el enriquecimiento de la discusión de lo que estamos viendo en el país. Es la anterior. No sé si se puede hacer más grande la gráfica del precio de agua en Europa para que puedan entender por qué esos países decidieron acometer el tema de infraestructura. No está muy clara, pero tenemos casos como Dinamarca, donde vale 9.3 euros el metro cúbico, o casos como Bulgaria,
donde apenas llega a 1.5 euros el costo del agua. Este mismo análisis lo estamos haciendo en América Latina porque estamos encontrando que en la disparidad de los costos del agua está la disparidad de la infraestructura que un país tiene. ¿Cuáles serían mis conclusiones preliminares para todos ustedes esta mañana? La primera, ocupamos más inversión pública y mayor presupuesto para el agua, eso está fuera de discusión. Nos ha dicho el Banco Mundial que por cada dólar que invertamos en agua tenemos un impacto en la salud de hasta $25. Y ha llegado el momento en que México invierta cuando menos el 0.5% del PIB, que este año deberían de ser algo así como 85,000 millones de pesos para generar los 28,000 que necesitamos para el sector hidroagrícola, los 8,000 que necesitamos para la tecnificación de los organismos operadores y los primeros 6,000 millones que estamos planteando para crear el Sistema Nacional de Micromedición del Agua. Lo segundo, queremos ofrecerles a los ayuntamientos mexicanos la asesoría para que sus personal empiece a tecnificar la metodología para hacer la fiscalización del agua municipio por municipio. Las historias de éxito que tenemos de los municipios que ya comenzaron a fiscalizar el agua potable, a ordenar un mercado paralelo que surgió en los municipios, que es el mercado de los sistemas de pipas, agarran agua de concesiones agrícolas, como ocurre aquí en la Ciudad de México, y vienen a vender agua a los hoteles. Y no hay nadie en que los fiscalice, cuando los responsables son los organismos operadores de agua. Hay que ordenar y regular ese mercado irregular que hay, que creó una serie de incentivos y de externalidades negativas para los organismos para que todo litro de agua que se vende en un municipio mexicano lo cobre un organismo operador. Hay que comenzar a establecer sistemas de micromedición para las aguas residuales y hay que comenzar a hacer las auditorías forenses. ¿Por qué le digo auditorías forenses? Porque son permisos que fueron entregados en otras administraciones municipales que ya prescribieron, pero los derechos de pago no han prescrito. Hay jurisprudencia en la materia para que si los directores de los organismos operadores comenzaran a revisar los derechos de conexión, se van a sorprender de la cantidad de recursos que le pueden poner a las finanzas de su organismo operador. Vamos trabajando, ANEAS, en el Programa Nacional de Capacitación de los funcionarios responsables de los organismos y vamos discutiendo si podemos crear un servicio civil de carrera para que resolvamos el problema de la administración y gobernanza del agua. Necesitamos cobrar también todas las concesiones federales de la sobreexplotación de agua, y eso se los digo con conocimiento de causa. Llevamos 92 empresas auditadas que tienen concesiones federales que tienen un problema de sobreexplotación del recurso y nadie les cobra. ¿Por qué los hemos descubierto? Porque cuando hay intervención en un municipio, se instala un sistema de micromedición en sus aguas residuales, resulta que no cuadran los números, porque arrojan más agua de lo que tienen autorizada en su concesión. Y en el caso de las embotelladoras de agua, pues la pregunta que les he hecho, ¿y la que embotellan? Hay muchas áreas de oportunidad. Creación del mercado secundario de aguas residuales es algo que tenemos hoy que poner sobre la mesa. Y finalmente, revisar los esquemas de financiamiento internacional. Se nos han estado acercando el Fondo Nacional de Infraestructura de Corea, que es un fondo que trae la familia Samsung. Tenemos el Fondo Nacional de Infraestructura Eléctrica y de Agua de China, que hoy quieren invertir en México. No están permitidos los esquemas de asociación con gobiernos estatales y municipales porque la ley mexicana lo impide, pero si hacemos bancables los proyectos, y de esto Fonadín sabe más que la Comisión, podemos encontrar soluciones regionales que hoy vale la pena poner al alcance del pueblo de México. Podríamos darles más datos y detalles de lo que estamos encontrando. Yo quiero cerrar mi participación diciéndoles que el Congreso tiene hoy el mandato de la Suprema Corte para generar la nueva Ley General de Aguas que estará circunscrita a establecer las reglas para garantizar el derecho humano al agua. Eso es lo que vamos a trabajar y lo que vamos a revisar. En la próxima reunión de la Comisión que se va a celebrar en el arranque del periodo ordinario, vamos a resolver
si lo vamos a sacar en este periodo ordinario. No es un periodo óptimo para poder trabajar la ley, porque tenemos la discusión del presupuesto público, que es el gran debate que se da en el Congreso. Tenemos además dos iniciativas preferentes del señor presidente de la República, una para el tema de la Guardia Nacional, que será una ley secundaria para la nueva administración de los sistemas de seguridad pública en el país, y otra es el debate de la reforma electoral para ver si abaratamos la democracia mexicana. Por eso vamos a analizar en nuestra comisión el mejor momento para determinar lo que será la nueva Ley General de Aguas. Mientras tanto, estamos abiertos a escuchar sus propuestas, sus recomendaciones, qué más le tenemos que poner a la ley para ordenar y fortalecer los organismos operadores y las comisiones estatales del agua. ¿Cómo podemos trabajar un nuevo mercado que en México tampoco existe, que es el mercado del agua desalinizada, que pudiera darle respuesta a los poco más de 264 municipios mexicanos que están en los 17 estados costeros del país? ¿Cómo podemos trabajar soluciones para la industria? Porque no podemos tampoco tocar las concesiones que se han dado, porque son derechos de otros que han sido hoy revisados, y que lo que tenemos que hacer es ordenarlos para que tengamos más recursos. Estamos ante una disyuntiva país. El momento es ahora. El agua tiene que estar en el centro de la preocupación de los tomadores de decisiones, porque el agua ya no puede esperar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, para el panel de preguntas, debido al tiempo, solo tenemos oportunidad de 2 preguntas. Tengo marcada aquí una para el ingeniero Jesús Campos. Adelante, Jesús. Diputado, felicitarte por la exposición y el gran diagnóstico, esa radiografía que has mencionado que hiciste, y me doy cuenta que está bien y bien hecha. Ahora lo que falta es la parte más delicada, es cómo pasar del diagnóstico a la solución de la problemática que bien describes. Me voy a permitir retomar algunos temas que ya, las eficiencias de los organismos operadores y el campo, porque siempre estamos buscando la eficiencia en la población, pero tú lo mencionaste, en el campo con el 14% de eficiencia del volumen que ellos usan, podríamos darle agua a otros 130 millones de habitantes. Entonces, el campo es el número 1, y también dijiste la problemática que se tendría en el año 2028, creo que dijiste, del tema de la falta de alimentos por el agua, ¿no? Las eficiencias son fundamentales. Ese 36 o 40 o 20% que tengan los organismos operadores, regresando al tema del foro que nos ocupa ahora, pues es muy compleja. O sea, producir 100 y cobrar 30, pues cualquier negocio no resulta. Hablaste del servicio profesional de carrera. Yo te la compro, pero ahora desde la Cámara de Diputados también habría que respetar el servicio profesional de carrera que ya existe en el nivel federal, cosa que tampoco existe, o sea, se ha respetado. O sea, porque luego también queremos que se respete en el nivel municipal y en el federal no se respeta, ¿no? Entonces yo creo que desde el Congreso, en donde tú eres presidente de una importante secretaría, también habría que empezar a respetar el servicio profesional de carrera, insisto, en la parte federal, porque de ahí se derivan muchas cosas hacia abajo, ¿no? Pero sí compro la idea de que hagamos lo mismo en los organismos operadores de agua, y también Ramón hablaba hace un rato de la regulación. Hablabas de la participación privada, en la cual yo estoy absolutamente de acuerdo y convencido, y que tenemos que buscar, no solamente por el tema
del nuevo recurso, sino también por el tema de la continuidad que sí puede haber con una empresa privada de más tiempo en la prestación de los servicios. Tenemos ejemplos en México, bueno, lo menciono, no me gusta hacerlo, pero en Saltillo yo recuerdo que hacía muchos años se estaba pensando llevar agua del Bravo porque supuestamente Saltillo estaba ya con una problemática de déficit de agua, y hasta donde sé, 30 años después no han llevado ninguna fuente adicional a Saltillo, sino que se han vuelto más eficientes. Estaba viendo aquí un artículo que está en la revista que nos dieron, en donde subieron la eficiencia, cosa que no les creo, pero aquí lo dice, al 80% de la eficiencia física, ¿no? Sí, en la comercial, que la ponen al 90 y tantos, me parece muy bien, pero lo que sí quiero destacar es que las eficiencias son muy importantes para evitar traer más infraestructura innecesaria a muchas partes del país. Pero la participación privada, y ahí es donde quiero, al menos queremos tu apoyo, necesita de garantías, porque nos quejamos de que no hay participación privada en el país, pero tampoco hay garantías. O sea, si yo no tengo manera de recuperar mi inversión, tú mencionabas el caso Baja California, en donde pudieron hacer más cobrable el agua no cobrable, en Tijuana principalmente, pero con un reconocimiento y un apalancamiento muy importante de parte del gobierno del Estado. O sea, yo con ese apalancamiento, si yo fuera un director de algún organismo operador, no necesitaría. O sea, si yo tuviera ese apoyo del Estado como organismo operador de la Ciudad de México o cualquier otra ciudad, pudiera hacer lo que hicieron ustedes, lo que se hizo en Tijuana, y lo cual lo admiro, y yo creo que hay que llevarlo a ejemplo a otros sitios. Pero repito, necesitamos el apoyo gubernamental, porque lo contrario no hay política que resista, ¿no? De lo de las tarifas, y también lo han mencionado muchos mis compañeros de ANEAS, yo no sé si es un problema de tarifas o es un problema de cobrar la tarifa, porque hay ciudades que tienen, o sea, yo puedo mencionar muchas veces que tienen estructura tarifaria de lo mejor del país, pero su recaudación no significa nada. Entonces yo sí me quedo con un buen sabor de boca respecto al diagnóstico que desde el Congreso de la Unión están haciendo, porque finalmente para mí tú representas al Congreso de la Unión, y sobre todo que de ahí podrán darse los pasos siguientes para el siguiente periodo presupuestal, tener algo más que el doble de este año, porque el doble de cero es cero. Entonces el doble de lo que se dio este año, pues para mí sigue siendo insignificante. Muchas gracias, diputado. Tocaste muchos temas, Jesús, que engloban en efecto la problemática. Déjame te cuento dos relatos que es importante conocer. Hace algunos meses que platicábamos con el embajador de Israel, Svital, yo le decía cómo habían abordado ellos el problema de agua. Si hace 65 años Israel no tenía agua. Bueno, no era ni siquiera una nación. Me compartió primero que lo único que le ha faltado a esta gran nación nuestra, yo creo, decía, es que nunca han vivido en una situación de guerra. Y no tienen que llegar a eso para entender lo dramático que puede llegar a ser el problema del agua cuando una población no tiene el abasto suficiente. Él me lo dijo en términos positivos, Jesús. Me decía que cuando ellos decidieron convertir en un vergel el desierto del Negev, era porque estaban asediados por todos los países limítrofes de su nación. Tenían problemas con Siria, con Egipto, con Cisjordania, que eran sus principales adversarios, y hoy son sus principales socios comerciales porque consumen el alimento que la producción agrícola de Israel genera. Por eso él me decía, México como Israel
tiene que trabajar en un concepto de agua para la paz, pero una paz, decía, con igualdad. Ustedes tienen un gran rezago, porque me preguntaba Jesús de qué tamaño era el problema de cobertura. Y déjenme contarles que cuando llegué a la Cámara, lo primero que me sorprendió es que no teníamos una numeralia del problema de cobertura igual. Los datos de Conagua no coincidían con los datos de Semarnat, los datos de Semarnat no coincidían con los de Hacienda no coincidían con los del Congreso. Decidimos entonces acudir al INEGI, y estos datos que les mostré son los datos técnicos que nos ha arrojado el INEGI de sus censos más actualizados. Por ello hoy ya sabemos que nos faltan 21 millones de mexicanos que no tienen un concepto fundamental, que es una red de agua potable, y nos faltan casi 30 que no tienen una red de drenaje. Ese es el reto que tenemos como país. Tenemos que entrarle de manera integral, Jesús. El tema del servicio civil en el ámbito federal ha sido muy polémico, como bien lo mencionan, porque los tribunales de jurisdicción laboral no han actuado a la altura de las circunstancias y se han violentado derechos de muchos trabajadores que forman parte de un servicio civil y que por razones de índole administrativo o político son cancelados esos derechos. Eso no puede ocurrir con el agua. En el ejemplo que les decía de los pilotos de las aeronaves, así tenemos que ver el grado de especialización en el tema del agua. Urge que comencemos a hacer estos padrones de profesionales para saber quiénes son los que hacen estudios de hidrogeología, quiénes son los expertos en los sistemas de detección de fuga, dónde está esa generación de expertos en el tratamiento de aguas residuales, en desalinización, en modernización, y que podamos crear una serie de categorías por un tema fundamental. O aprendemos a ver el problema de agua como un tema de seguridad, que es binaria la seguridad. Es una seguridad para el agua y es una seguridad para la producción de alimentos, o vamos a tener en los próximos años una corresponsabilidad con nuestro tiempo que no debe de ocurrir. Yo hago mío tu planteamiento de que tenemos que encontrar los esquemas, cómo aperturamos nuevos sistemas de participación público-privada. No solamente hay que darles garantías, hay que hacerlos bancables. No hay inversión privada que no sea bancable. Y para ello tenemos que encontrar a estos clientes potenciales. Hace unas semanas platicábamos, por ejemplo, con la industria minera de este país. Nos planteaban, por ejemplo, que en el estado de Sonora, en Caborca, Babiácori, Nacosari, Cananea, ellos están teniendo un requerimiento de agua. Y el planteamiento que nos presentaban eran: ¿por qué no nos quedamos con las concesiones de las plantas de tratamiento que hoy están fuera de operación y que los municipios nos vendan esa agua, nosotros rehabilitamos las plantas y nosotros somos sus clientes? Esas experiencias las tenemos que empezar a multiplicar para que a partir de la construcción de historias de éxito podamos encontrar estas nuevas fuentes de recursos. Pero pienso que, como tú, tarifas es un tema que tenemos que actualizar, pero cobrar es obligatorio. Siguiente pregunta es para el licenciado Víctor Báez. Gracias. Acá hay otra solicitud. Víctor, adelante. ¿Cómo estás, diputado? Primero, agradecerte, felicitarte por esta presentación, y quiero hacer un planteamiento a nombre de todos los organismos operadores. Yo dirijo un organismo operador hace 7 años, y sin duda las problemáticas que tú expones, pues las encontramos del día a día. Yo creo que si alguien o percibe el problema al que puede llegar el tema social por la falta de agua, son los municipios. Tú fuiste alcalde de un municipio y sabes lo que sucede con la gente cuando no cumplimos con un tema, específicamente en el tema del agua, y sin duda los directores lo vivimos pues prácticamente todos los días, ¿no? La cercanía, pero también el reclamo social hacia los directores de los operadores son un tema de mucha presión de todos los días. Y me parece que lo que nos falta regularmente, justo lo que tú comentas, es tiempo. El tiempo de una administración es muy corta para poder resolver dinámicas tan complejas que ya se generan en un municipio, pero también, pues, sin duda, por supuesto, el presupuesto. Entonces, yo agregando un poco a la propuesta que tú tienes y que te quiero pedir además que hagas e impulses de manera muy fuerte ahora que
que estarás en la parte del presupuesto para los municipios, el poder generar un programa, no sé, llamarle de alguna manera, que justamente lo que haga es aportar recursos para poder generar una información de los datos de cobertura de cada municipio. El segundo, poder también hacer estudios de sectorización, poder hacer proyectos ejecutivos, es decir, poder hacer estudios de eficiencia, es decir, que tengamos disponibilidad para que un programa especial le pueda ayudar a todos los municipios a poder identificar de manera más clara sus problemas y por lo tanto con ello ir llevando su presupuesto hacia ese camino, ¿no? Entonces sería poder buscar una herramienta específica para esto, porque coincido contigo totalmente en que si no tenemos un análisis y una planeación, que ahora la tienes de manera general, pero creo que ahora cada director de su municipio, eso va a poder ir avanzando en cada una de las necesidades. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Déjame, te comparto una reflexión sobre el tiempo. Sobre todo, porque lo dices bien, el tiempo de un alcalde en 3 años es muy poco, pero los días de un alcalde son muy largos. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde en una circunstancia paradójicamente única, en el triunfo de un movimiento que llega a este país en el 2018. Sin embargo, fui alcalde de los 3 años solamente 1 año 4 meses, porque luego apareció la pandemia y entonces acabamos siendo administradores temporales de la nómina nada más. Sin embargo, aprendimos del problema, porque La Paz es la primera ciudad de este país que puede llegar a su hora cero en quedarse sin agua. De los 54 pozos de agua potable, por ejemplo, que tiene la ciudad, 14 pozos están hoy salinizados porque la ciudad tiene un problema de intrusión salina muy grave. Nos pusimos a hacer monitoreo por ese problema de la calidad del agua y nos encontramos 8 pozos más que tenían una gran cantidad de arsénico. Aprendí entonces que hay que hacer monitoreo aleatorio, porque son muy pocos los municipios en este país que saben cuál es la calidad del agua que le dan a la población. Y no sé si yo soy muy viejo, ustedes son muy jóvenes, pero a mí en mi infancia me tocaba tomar agua de la llave. Eso se acabó en México. Daban datos ahorita de que se gastan 95,000 millones de pesos. Esa es agua virtual que se vende, que deberíamos de tenerla al acceso de la población mexicana. Yo pienso, Víctor, que si ustedes nos ayudan, nuestra tarea como diputados puede abrir 3 áreas de oportunidad. La primera, ¿qué le tenemos que poner al artículo 115 para que los alcaldes, además de facultades, tengan obligaciones? Yo esperaría que todos ustedes nos hagan llegar sus propuestas para que en una reforma específica a la Constitución podamos discutir por qué tenemos que actualizar el 115 constitucional. Pero es un momento también, Víctor, para que revisemos la Ley Federal de Derechos y establezcamos qué incentivos presupuestales les vamos a dar a los municipios que sí cobran el agua versus lo que no la cobran, para que no los tratemos con la misma rasante. O bien, ¿qué estímulo les vamos a dar a los gobiernos locales que usan sus programas de Fortamun, sus programas de Proagua, sus programas de Proder, sus programas del Fondo de Infraestructura Social Municipal y que en verdad están comprometiendo recursos para el agua, para que los compensemos con recursos presupuestales extraordinarios? Es una tarea para que ANEAS, el Colegio de Ingenieros y los expertos que están aquí nos ayuden a pensar. Recuerda, Víctor, que yo soy uno entre 500, he procurado levantar la bandera del agua porque yo no concibo ningún activismo sin causa y hoy el agua puede ser la mejor causa que tenga este país, siempre y cuando los tengamos a ustedes como acompañamiento técnico obligado para que pongamos en la ley lo que este país merece y lo que este país espera de nosotros. Le damos la palabra al ingeniero Arturo Palma para el agradecimiento. Había una participación más acá, Arturo. Sí, no, es que por tiempo solamente serían 2 preguntas. En el siguiente módulo la podemos… Los invito al Congreso, hombre, a todos los que tengan dudas para seguir platicando. ¿Qué es la última? Por favor, ingeniero, cerramos con usted. Bueno. ¿Sí se oye? Bueno, hicieron una excelente radiografía, muchas felicidades, diputado, una excelente radiografía de la situación del agua en México. Hay una cosa que creo es vital. Cuando he platicado, ahorita estoy como director del organismo operador de la ciudad de Uruapan.
Cuando platico con la gente no tiene la menor idea de lo que gasta un organismo operador. El pueblo cree que el agua es gratis y que el municipio se la tiene que proporcionar. Cuando les digo, ¿sabes que pagamos 45 millones de energía eléctrica? No lo saben. Cuando les digo, ¿sabes que pagamos derechos a la Conagua por 30 millones al año? No lo saben. Creen que el agua es gratuita y que el servicio es gratuito. Hace falta una gran campaña para que la gente sepa por qué es por lo que está pagando. Reconozco también que se perdió la confianza en los organismos operadores, porque han sido o fueron la caja chica o han sido la caja chica para muchas cosas, lo cual es, algún exregidor me dijo, yo siempre voté en contra porque ya sabía que se robaban el dinero. Entonces, hay que recuperar esa confianza. Pero en lo que platicabas de aguas residuales, también tenemos un enorme problema. Todo mundo se siente dueño del agua. Yo he platicado de las aguas residuales de unas plantas que quiero echar a andar y ya las aguas residuales tienen dueño. Ya hay varios ejidos que me dicen, no, es que a nosotros nos dijeron que esas aguas eran para todos nosotros. Efectivamente, ahí vamos a tener un enorme problema social. Y en cuanto a las capacidades de los organismos, bueno, ya lo analizaron y efectivamente el organismo está en manos de una junta de gobierno cuyos integrantes no conocen de agua. De ahí pasamos con los regidores, cuyos integrantes no conocen de agua. Luego pasamos con los diputados locales, cuyos integrantes no conocen de agua. Estamos a punto de cumplir un año en nuestra administración y todos ellos ya están pensando en la que sigue. Es decir, están pensando en el voto, no en lo que el agua necesita. Totalmente de acuerdo en que los organismos deben estar en manos de gente que conozca. Y estos son unos organismos de los 113 municipios. Yo creo que hay unos 8 o 10 que más o menos la libran y los demás, los pobres, no tienen la menor idea en dónde están parados, ¿eh? Entonces hay que hacer también un enorme esfuerzo por ir a esos municipios en donde no tienen la menor idea en dónde están. Muchas gracias. Tu comentario, director, me permite hacer una reflexión sobre este tema que has comentado que es nodal, el problema de la conciencia y de la necesaria reeducación que requiere el tema de agua. Cuando aprobamos en nuestra Junta de Gobierno en la ciudad de La Paz el que fuera obligatorio, por ejemplo, que todos los restaurantes, hoteles, plazas comerciales, oficinas públicas utilizaran mijitorios secos para caballeros, todo el mundo me preguntó ¿por qué? Bueno, porque un migitorio, si está en un lugar como una plaza comercial, permite ahorrar hasta 68,000 litros de agua por mes. Estas medidas, que parecen tan sencillas, van generando este proceso de reeducación sobre cómo entendemos el problema de agua. Un día le pregunté a un técnico cuánta agua se gasta un ser humano en su aseo personal y cuando me dio el dato que eran 25 litros por minuto, entendí por qué en México tenemos un consumo promedio de 320 litros por persona al día, mientras en Europa es de 150 o en América de 200. Esta falta de conciencia me ha invitado ahora a que deportistas destacados, no sé si han estado siguiendo los videos que he estado subiendo en el tuit personal, invité al abuelo Cruz, el abuelo Cruz me presentó a Miguel Herrera me llevó con Jorge Campos y entonces agarré una comunidad de futbolistas, comentaristas deportivos, al Checo Pérez, artistas, para que empiecen a generar este mensaje de que gota a gota el agua se agota o que cada gota se importa. No saben la cantidad de respuestas que ha habido de gente que de pronto está viralizando estos mensajes, porque hoy que tenemos visos de conflicto social, el tema del agua comienza a ser ya un tema de la mayor preocupación. Hace unos días que me mandaban el video de estos regiomontanos que yo pensé que solamente bailaban cuando ganaban los Rayados o los Tigres y que los vio bailando porque llovió en Monterrey y que no fueron uno, 7, 8 videos de gente que cuando empezó a llover en las primeras aguas que cayeron, empezaron a entender y en sus relatos cuando los entrevistaron, era impresionante el grado de cómo comienza a sensibilizarse una sociedad cuando padece el problema. Yo los quiero invitar a que hagamos una campaña nacional con el liderazgo
que todos ustedes tienen en sus propios círculos familiares, de amigos o en su comunidad, enviando mensajes sobre el tema de agua. No se trata que lo haga el legislador, es más importante escuchar a Ramón Aguirre o a Jaime Collado, a Arturo Palma, a Jesús Campos, a Mario Mata, a Guillermo Leal, a que salgan y comuniquen que tenemos un problema, salgan y sensibilicen que tenemos que modernizar el campo mexicano, alcen la voz y nos digan que ya no podemos seguir tirando ni regalando el agua. Ocupamos 1000 voces para que esto se pueda convertir en este tema que tú dices, que es una nueva conciencia sobre el tema del agua. Y solamente vamos a poder cambiar la historia si lo hacemos juntos. Y me parece que estamos ante una gran oportunidad que debe estar más allá de la política y tiene que estar más allá de cualquier circunstancia electoral. Con esa invitación quiero agradecerle a Arturo Palma, a su extraordinario equipo de trabajo y a todos ustedes la dispensa de su atención. Estamos abiertos en la Comisión de Recursos Hidráulicos para recibir sus propuestas. Los que tienen la experiencia son ustedes, los que vamos a trabajar junto con ustedes para poner en la norma lo que la ley mexicana necesita, seremos sus legisladores. Hoy, más que nunca, quiero reiterarles la invitación para que nos ayuden a diseñar una nueva ley general de aguas que garantice el derecho humano al agua para la próxima generación de mexicanos de este país. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, una gran ponencia. Sin duda alguna, demuestra un profundo conocimiento del tema del agua en nuestro país, no solamente que afrontamos los organismos operadores, sino también en todas las necesidades de las mexicanas y mexicanos. La verdad es que nos quedamos todos complacidos, maravillados. Música para nuestros oídos es lo que necesitamos, lo que tú comentas, presidente, diputado. Un gran amigo, un aliado de todos nosotros siempre, desde el primer día, desde antes de entrar de presidente, estábamos ya en reuniones. La verdad es que ha hecho su papel y lo ha hecho muy bien. Viene ahora algún tema muy importante. Primero, manifestarte que asumimos lo que nos pediste para trabajar en algunos proyectos de lo que es tema tarifario, de lo de la profesionalización, de los titulares de los organismos, en fin, de lo que pediste, y estamos trabajando ya en el de las plantas de tratamiento que nos pediste para cumplir con la nueva norma 1. Mañana tendremos reunión de trabajo. Pero yo quiero comprometerte, ya que estás aquí con todos nosotros. Viene el tema de presupuesto. Sin duda alguna, tú eres como los caballeros, tú eres el caballero que va a ir en defensa de todos los mexicanas y mexicanos, y no solo de los organismos, para el tema de los recursos en este tema tan importante, ¿no? Entonces quiero pedirte que, si nos permites, todos los estados, los organismos municipales, intermunicipales, les voy a pedir me hagan llegar sus proyectos, me hagan llegar sus proyectos, para que te los hagamos llegar, y te iremos haciendo diferentes entregas semanales para que tú tengas esta cartera de proyectos, esto que estás comentando. La verdad es que es todo un éxito, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para nuestro presidente Botafogo. Bueno, yo la verdad quiero felicitarte, Rubén. Amigos, la verdad es que tenemos un gran gallo a cargo de la comisión, una persona que estamos seguros que vas a generar un cambio positivo para el sector agua en este país. Te agradecemos mucho y te queremos dar este reconocimiento de recuerdo aquí por tu asistencia, pero créeme que valoramos un impresionante diagnóstico que tienes. Felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias, un fuerte aplauso, por favor.